Se los paso. Sí, sí, Fabián, no son matemáticos, pero son alumnos de una carrera universitaria y están en tercer año. O sea, ustedes no se olviden de eso, ¿sí? Porque con el tema de que no son matemáticos, nosotros contemplamos mucho que no son matemáticos. Porque si nosotros le corrigiéramos, como corregimos a los profes que están estudiando profesorado de matemática, muchas de las calificaciones que ustedes obtuvieron no lo tendrían, ¿sí? O sea, el no ser matemático no es una excusa para no sentarse a estudiar. Eso es algo que quiero que lo sepan, digamos. Nosotros contemplamos que ustedes son de licenciatura en sistema, tenemos en cuenta eso y corregimos teniendo en cuenta eso. Bueno, pero vienen, a ver, las fórmulas de estadística no son tan difíciles de acordarse. Vienen practicando hace 2, 3 meses las fórmulas. Se supone que si resolvieron todos los prácticos, medianamente algunas fórmulas se las van a saber. Y si ustedes arman un formulero, va a ser una hoja y media la que van a tener que estudiar como mucho, o 2 hojas. Y vamos, están en tercer año, repito. 2 hojas de fórmula no se van a poder memorizar en 2 meses. Mm. Pero para el segundo parcial sí vamos a ver, seguramente hay alguna formulita. No, no hay formulero del primer parcial. Pero bueno, el consejo es, aparte de observar las clases prácticas, traten de sentarse y hacer los ejercicios. No hay otra. O sea, no hay otro secreto en matemática y en probabilidad. De encontrar excusas van a encontrar mil, pero tienen que sentarse a hacer nomás. Es sentarse y resolver. Y si tienen algún formulario armado, ya ahí dice, vos Fabián tenés uno, pasarle a tus compañeros, eso sirve para estudiar, un formulario donde tenés todas las fórmulas de todo, eso sirve pero para estudiar, para mirar, todas son recontra similares y son bastante mecánicas, digamos, entonces son bastante memorizables, por decirlo así. Tienen el grupo de WhatsApp, la pueden compartir ahí y bien, bueno, yo entonces consulto el tema de si se puede o no pasar la resolución de los parciales y vemos el tema de extender el tiempo para que les alcance el tiempo para la resolución. ¿Cuál fue el problema que más les costó o que les pareció como más difícil de los 4 que tuvieron que leer? El punto 4, el de bidimensional, demostrar que era el 2 y el 4. El de probabilidad condicional, el del 2. Bien, entonces vamos a tener en cuenta eso también. Bueno, entonces, consejo para el martes, siéntense a estudiar. Esa es la única, digamos. ¿Sí? No hay otra. Y voy a hablar ahora con la profe de teoría y voy a ver si me permite pasarle las resoluciones. Les paso la resolución al grupo de WhatsApp. Y si consigo la del otro modelo, también les voy a pasar. ¿Sí? Bueno, empecemos la clase de hoy, ¿sí? Tenemos el práctico 6, acá ya empieza el primer tema del segundo parcial, ¿sí? Que son modelos discretos. Ustedes habrán visto en clase teórica hoy algunos de los modelos. La primera parte, en mi caso particular, es mucho más fácil que bidimensional la parte de modelos, pero a mí me resulta más fácil, se me hace como un poquito más entendible y un poquito más sencillo de llevar. Acá hay muchas fórmulas, así que desde el vamos
les recomiendo que ustedes empiecen como a armar. Sí están corregidos los parciales. ¿No los vieron todavía? ¿No le dijo la profe que lo habilitaban ya el espacio? Creo que, bueno, yo corregí todo lo que tenía al menos. Ya había varios profes que ya habían terminado también, así que capaz le están esperando a algunos que terminen, pero hoy seguramente le van a subir las correcciones. ¿Alguien vio ya su parcial? ¿Su corrección de parcial? Sí, sí. Bueno, Iván, seguramente en el transcurso del día te va a aparecer el, la devolución del parcial, porque depende del profe que te corrija. Hay profes que por ahí, pero hoy sí o sí te van a entregar la nota. Sí, ahí donde dice Mastori, ahí vas a encontrar en el comentario de la entrega, hay un archivo de retroalimentación y te aparece un documento, digamos, descargas y ahí seguramente te van a dar como la devolución de punto por punto de lo que hiciste o de lo que entregaste. ¿Sí? Otra pregunta, Fabián, a ver, dale. Me mata que aparezcan los boquitos acá en los comentarios. Cualquier profesor que todo el equipo de cátedra, todo el equipo, todos somos un equipo de cátedra, ¿sí? O sea, somos tres profesores que estamos trabajando en licenciatura en sistemas. Y puede pasar que su parcial lo corrija yo, puede pasar que le corrija la profe María o puede pasar que corrija el profe Sergio, ¿sí? Los tres estamos trabajando en conjunto. Ahora, la comisión que da práctica, que soy yo, les doy la práctica, no quiere decir que yo le va a corregir a todos el parcial, ¿sí? Somos un equipo de cátedra, pero los profesores que dan para licenciatura en sistema corrigen a los de licenciatura en sistema. Los profesores que dan para matemáticas se encargan de matemáticas. No les va a corregir cualquier profesor, digamos, de la universidad su parcial. Y todos tenemos un criterio en común. O sea, no va a cambiar si corrijo yo, si corrige la profe María o si corrige el profe Sergio, porque todo se consulta y está todo pautado de cuánto se descuenta, cuánto se considera, qué no se considera, si hizo esto, si no hizo esto, si no hizo aquello, está todo anotadito así, minuciosamente, o sea, para que sea justo para todos, ¿sí? No necesariamente le corrige el que tomó, porque los profes de teoría no corrigen los parciales, solamente los profes de práctica. Menos mal. No, por ahí sí hay unas cuestiones, hay cuestiones finas que no, en las correcciones de los parciales no tuvimos en cuenta. Por ejemplo, esto que le remarcamos un montón, el tema que plantean eventos y no se saben, dicen la probabilidad de A y B, pero nunca definen qué es A y qué es B. Eso vi un montón en todos los parciales. Eh, Claramente sabemos que hacen referencia a un evento, pero después cuando empiezan a hacer cálculos cuando empiezan a plantear eventos compuestos, ahí es que ustedes nos pierden a nosotros o se pierden ustedes mismos y no saben qué es lo que están queriendo calcular. Entonces, desde el día cero le había dicho que planteen los eventos,
¿Qué es A? ¿Qué es B? ¿Qué es B'? ¿Qué es C'? ¿Qué es D'? ¿Qué es H'? Todo lo que ustedes planteen ahí como evento es importante que lo digan. Así el que está leyendo su parcial o ustedes mismos entienden para dónde están queriendo ir. ¿Sí? Facu, sí, sí es así. ¿Por qué vos tenés desaprobada alguna parte? Sigue siendo así. Si vos sacaste 60 y en una parte sacaste 20 y en la otra sacaste 40, tenés aprobado las dos partes. Y otra cosa, fíjate Facundo, lo que vos me estás preguntando, eso está en el protocolo. Eso lo tuviste que haber leído antes de entrar al parcial. ¿Sí? Entonces, hay que leer. Sí, si vos solamente te presentás a una parte, tenés que sacar 30. ¿Sí? Sí o sí, como mínimo, si vos solamente te presentás a la primera parte o la segunda, como mínimo necesitas sacarte 30. Y si tenés la primera parte, pero si eso sí sigue siendo así. Pero si vos te sacás 60, y ojo que no es que cualquier 60, sí o sí necesitas como mínimo 20 en una de las dos partes. Tenés 20 en una de las dos partes, necesitas 40 en la otra y ahí ya probás. Pero vamos a suponer que te sacaste un 12 y te sacaste un 50 en la segunda parte, no aprobás la primera parte. ¿Está? Por más que el puntaje te dé 60. O lo mismo, si te sacaste 20 y 25, a ver cómo sería. No, 30 y 30 sí te da. Sí, ese sería el caso. Que complete 60, pero que en una de las partes no llegues a 20. ¿Está? Bien, vamos a empezar un poquito con modelos. Recuerden la clase que viene, tienen el parcial, ¿sí? El recuperatorio del parcial. El viernes que viene es feriado, creo que, porque es 8, es feriado puente. No sé si la facu se adhiere, yo les voy a avisar igual por grupo, pero probablemente sí. Entonces, recién nos volveríamos a ver el martes de la semana siguiente, ¿sí? Y ahí vamos a terminar con esta parte de modelos discretos. ¿Está? Van a tener bastante tiempo para leer la teoría de esta parte y empezar. Yo les recomiendo desde ya, desde antes que empecemos el práctico, que se armen un formulario de esta parte, de la segunda parte, porque tiene muchas fórmulas. Eh, Seguramente yo es el primer año que estoy en la materia, voy a preguntar, pero probablemente vaya a haber un formulario por parte de la cátedra, pero yo no les aseguro eso. Entonces les recomiendo a ustedes que se sienten y armen el suyo, ¿sí? Pongan modelo binomial, pongan la formulita de la probabilidad, cómo se calcula la probabilidad, cómo se calcula la esperanza, cómo se calcula el desvío, y así con cada uno de estos modelos. Al igual que vimos en el otro caso, vamos a trabajar modelos discretos, después vamos a trabajar modelos continuos. Después vamos a pasar a la parte inferencial, ¿sí? Y vamos a trabajar test de hipótesis e intervalos de confianza. Y eso es todo el segundo parcial. Tiene muchas fórmulas, ¿sí? Entonces, bueno, si teoría va a dar, seguramente vamos a tener clases prácticas. Sí, igual yo les aviso en la semana, porque eso no pregunté todavía, estábamos corrigiendo, así que ahora recién tengo tiempo para hablar de otros temas con los profesores. Sí, pero voy a preguntar y yo les aviso ahí en el grupo de WhatsApp si el viernes que viene hay o no clase. Si el viernes que viene hay clase, vamos a terminar la parte de modelos del viernes, modelos discretos. ¿Sí? Bien, empecemos. En el aula está cargado el trabajo práctico, ¿sí? Número 6, que es modelos probabilísticos discretos.
Habrán visto en teoría que los primeros modelos probabilísticos discretos son el modelo de Bernoulli y el binomial. ¿Entendieron algo de esto que estuvieron viendo con la profe de teoría? Sí, no, más o menos. Bien. Bien, empecemos entonces. El práctico 6 dice, en un lote de 12 cinescopios de televisión, 3 son defectuosos. Se seleccionan al azar 3 cinescopios con reposición. Calcule la probabilidad de tener un defectuoso, ningún defectuoso o a lo sumo 2 defectuosos. Primero, hay que reconocer o hay que escribir, como veíamos antes, cuál es la variable aleatoria con la que nosotros estamos por trabajar en este problema. ¿Cuál va a ser la variable aleatoria en este caso? Bien, pero ¿qué representa la variable aleatoria? Variable aleatoria que indica qué. Bien, indica la cantidad de cinescopios defectuosos. ¿En la muestra de cuánto? De 3 cinescopios. Bien. Ahora, esta variable aleatoria, ¿qué tipo de modelo discreto o con qué tipo de modelo discreto se puede representar o se la puede estudiar? Mastori escribió ahí x12 0,25. ¿Qué sería 12 y qué sería 0,25? Por ejemplo, si pensamos, para que sea n y p, ¿no? Sí, pero vos estás pensando en que en un modelo como binomial, multinomial, hipergeométrico, binomial y hipergeométrico. ¿Qué tiene que pasar para que en el problema o la variable aleatoria se identifique con una binomial? Para que x sea binomial, y la binomial tiene dos parámetros, ¿no? Bien, Fabián dice que es binomial, solo hay posibilidades de que sea éxito, o sea que salgan defectuosos o no. Bien, n qué indica en la binomial y p qué indica. ¿Qué indica n? N chiquita. No está puesta artificialmente ahí la n chiquita, ¿eh? ¿Con qué se simboliza? ¿Qué simboliza la n chiquita siempre? Bien, n es el tamaño de la muestra. Dice, de un lote de 12 cinescopios de televisión, 3 son defectuosos. Se seleccionan al azar 3 cinescopios con reposición. Entonces, ¿cuál de los valores que aparecen ahí es el tamaño de la muestra? Bien, de un lote de 12,
Se seleccionan 3, entonces el tamaño de la muestra, o n, va a ser igual a 3. Ahora, P es ¿qué? ¿Qué sería P? Probabilidad de éxito, que en este caso sería la probabilidad de encontrar ¿qué? La probabilidad de encontrar algún defectuoso, o que el cinescopio sea defectuoso. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger un cinescopio yo saque uno defectuoso? 3 de 12. Muy bien. Esto sería 3 doceavos. Entonces, la probabilidad de que al extraer uno de los cinescopios sea defectuoso, ¿sí?, es 3 sobre 2. Entonces, x va a ser la variable aleatoria que va a tener un comportamiento binomial de tamaño n igual a 3 y probabilidad 3 sobre 12. Ahora ya sabemos que x se comporta con un modelo binomial. Ahora, la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener uno defectuoso? ¿Qué probabilidad nos está pidiendo? Bien, ¿sí? Uno tiene que ser defectuoso y el otro no. Entonces sería probabilidad de que x, fíjense que x es la variable aleatoria, que cuenta la cantidad de cinescopios defectuosos de la muestra. Entonces x acá tiene que valer ¿cuánto? X tiene que valer 1. Probabilidad de que x sea igual a 1, sabemos que es una binomial, miramos en la fórmula y cómo se calcula probabilidad de x igual a 1 cuando estamos trabajando dentro de un modelo binomial. Hay un número combinatorio, hay un número combinatorio de 3 tomados de a 1, ¿sí?, por p elevado a la ¿cuánto? P, que sería 3 sobre 12 elevado a la 1, ¿sí?, por Q, que es ¿cuánto? Acá nos sacamos el valor de Q. ¿Cuánto va a valer Q? Si P vale 3 sobre 12, Q, que es 1 menos P, vale 9 sobre 12. Bien, 9 sobre 12. Por 9 sobre 12 a la n menos x, que sería n es 3, menos 1 sería 2 al cuadrado, y eso daría la probabilidad de que x sea igual a 1. Número combinatorio 3 tomados de a 1 es ¿cuánto? Si tengo 3 y tomo de a 1, eso es 3, ¿sí? Entonces, ese número combinatorio puede ser 3 por 3 sobre 12 por, y háganlo en la calculadora, 9 sobre 12 al cuadrado.
¿Cuánto les da esto? 81 sobre 144, que en decimal sería... Ah, bueno, perdón. ¿Cuánto da el total? ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguen cómo sacamos la probabilidad de que x sea igual a x? ¿Sí? Le escribo acá la formulita general si quieren. Es probabilidad de que x sea igual a x es nx, número combinatorio nx, por p a la x por q a la n menos x. Esa es la formulita para calcular una probabilidad puntual. ¿Sí? 0,4219. 27 sobre 64, que es aproximadamente igual a 0,4219. Bien. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 1 va a ser 0,4219. ¿Sí? Es la probabilidad de que en esa muestra de 3 cinescopios al menos uno sea defectuoso. Perdón, uno sea defectuoso, no al menos, que uno sea defectuoso. Bien, vamos a la segunda. Fíjense, dice, calcule la probabilidad de obtener ningún defectuoso. ¿Qué probabilidad está pidiendo ahí? La probabilidad de que ninguna de las tres que se sacan en la muestra sean defectuosos. Bien, probabilidad de que x sea igual a 0. Fíjense que la variable aleatoria x indica la cantidad de cinescopios defectuosos. Si la consigna dice, fíjense que ninguno de los extraídos sean defectuosos, entonces si x mide la cantidad de cinescopios defectuosos, en las tres no tiene que salir ninguna. Sería probabilidad de que x sea igual a 0. Bien, x igual 0. Usando esta formulita de acá, díganme cuánto da la probabilidad de x igual a 0. Y ustedes me dictan después cómo queda esa formulita con x igual 0. Bien, ¿cuánto queda la probabilidad de que ningún cinescopio de la muestra sea defectuoso?
Bien, entonces, ¿cómo quedaría? Da 0,4219, ¿no? Sería el número combinatorio de quién. 3 tomado 0 por 3 sobre 12 a la 0 elevado a la 3, ¿no? Bien, esto da 1 y queda 9 sobre 12 a la 3, ¿no? Y acá queda 0, o sea, da otra vez 27 sobre 64, que es aproximadamente igual a 0,4219. Bien, ¿está? Sí, da el mismo valor que el anterior. Ahora, en el caso de el ítem C, dice, calcule la probabilidad de obtener a lo sumo dos defectuosos. ¿Qué sería que a lo sumo dos sean defectuosos? La probabilidad de quién está pidiendo ahí. Bien, probabilidad de x menor o igual que 2. Y Daniel dice 0, 1, 2. ¿Qué sería 0, 1, 2? Sumar esas probabilidades. ¿Cuáles probabilidades? Completo, Daniel. ¿Cómo calculan la probabilidad de que x sea menor o igual que 2? Daniel dice hacer 0, 1, 2. Podemos escuchar su voz ya ahora, ¿eh? Bien, Agustín dice hacer 1 menos la probabilidad de x igual a 3. Y Daniel dice hacer probabilidad de x igual a 0, probabilidad de x igual a 1 y probabilidad de x igual a 2. ¿Va a dar lo mismo si se hacen de esas dos formas? Cero y 1 ya tienen, ¿sí? Calculados en el paso A, en el ítem A y en el ítem B, ¿no? Faltaría, en el caso del procedimiento expresado por Daniel, calcular solamente la probabilidad de x igual a 2. Y en este caso, calcular la probabilidad de x igual a 3. Algunos calculen p de x igual a 2 y hacemos el procedimiento Daniel, y otros calculen p de x igual a 3 y veamos si dan lo mismo. ¿Tendría que dar lo mismo o no? En total, la probabilidad de de x igual 0, x igual 1 y x igual a 2 da 0,9844. ¿Sí?
Y la probabilidad de x igual a 2 da 0,1409, dice Daniel. Entonces, acá quedaría, como estas dos son iguales, se puede hacer 2 por 0,4219, ¿no? Más 0,1406. Y en total esto va a dar 0,9844. Bien. Y si se hace de esta forma, 1 menos la probabilidad de x igual a 3, ¿cuánto le da la probabilidad de x igual a 3? Agustín, ¿eso te da la probabilidad de x igual a 3? A vos te da lo mismo que Daniel, digamos. ¿Cuánto te da la probabilidad de x igual a 3? Y haciendo la diferencia queda 0,9844, ¿no? Así que deberías revisar tus cálculos, Agustín. ¿Sí? Bien, en este caso, fíjense, x vale 2 y x acá vale 3. Entonces, a ver, si me queda un espacio acá al costado, planteamos la formulita. A ver, probabilidad de que x sea igual a 2 va a ser el número combinatorio 3 tomados de a 2 por 3 de 12 al cuadrado por 9 de 12 a la 3 menos 2, que va a quedar 1. ¿Sí? Esto sería calcular esto. Y la probabilidad de que x sea igual a 3 sería calcular 3 tomados de a 3, ¿sí? Por 312 al cubo por 9 sobre 12 a la 0. Bien, y con eso, entonces debería dar lo mismo, ¿sí? Porque sería la propiedad del complemento. Bien, estamos hasta acá, ¿se entendió la resolución del ejercicio 1? Bien, vamos entonces ahora a la resolución del ejercicio 2 de la guía. Fíjense que dice, se trata de que un proceso de fabricación de fusibles no produzca más del 1% de defectuosos. A tal efecto, se lo controla periódicamente examinando 10 fusibles y si alguno falla, se detiene el proceso para revisarlo. Ítem A. Si realmente está trabajando al 1%, ¿cuál es la probabilidad de revisar el proceso? Bien, empecemos por el principio. ¿Qué sería x en este caso? ¿O qué representaría la variable aleatoria?
Bien, ¿qué representa la variable aleatoria en este caso? A ver, ¿qué les parece el resto? ¿Va a ser la variable aleatoria? ¿Va a indicar la cantidad de fusibles defectuosos? ¿Número de revisiones hasta encontrar una falla? ¿Pero qué hace que se revise el proceso? ¿Cuándo se revisa el proceso? Cuando sale un defectuoso, ¿no? Entonces, la variable aleatoria, ¿qué va a indicar? Si estamos tomando muestras de 10 fusibles, ¿qué es lo que nos va a interesar contar en esas muestras de 10 fusibles? Cuando sale un defectuoso, dice, ¿nos interesa contar los que no son defectuosos? Bien, entonces escribimos la variable aleatoria, indica que la cantidad de variable aleatoria que indica la cantidad de fusibles y ahí dependiendo de los que ustedes escriban, si van a contar los defectuosos, van a tener una probabilidad de éxito y si van a contar la probabilidad, perdón, de los no defectuosos, van a tener que encontrar, ver si les da o no esa probabilidad. ¿Sí? El problema. ¿Qué escribimos entonces? María Guadalupe levantó la mano. Pero si no sale defectuoso, no se detiene el proceso, sigue el proceso, ¿no? Si encontrás un defectuoso, ahí está el problema. ¿O no? Ahí sí detengo el proceso, ahí detengo toda la producción. No, porque vos sacás 10. Fíjate que dice que se sacan, a tal efecto se controla periódicamente examinando 10 fusibles. Vos examinás los 10. Si vos en esos 10 encontrás uno, parás el proceso. Si en esos 10 no encontrás ningún fusible defectuoso, sigue el proceso. ¿Se entiende? Va sacando de a 10. Saco 10, miro. Saco 10, miro. Saco 10, miro. Si en esos 10 que saqué hay uno que es defectuoso, ya se para el proceso. Entonces, ¿qué va a indicar la variable aleatoria? Va a contar la cantidad de fusibles defectuosos en la muestra de 10 fusibles. Bien. Ahora, esta variable aleatoria X, ¿con qué modelo
se va a representar o se va a identificar. ¿Cómo va a ser el modelo? Binomial otra vez. Bien. ¿Cuáles van a ser los parámetros de este modelo binomial? N, el tamaño de la muestra, ¿cuánto es? ¿Cuántos fusibles se sacan? Bien, 10. Y la probabilidad de encontrar un defectuoso es ¿cuánto? ¿0,1? ¿Está hablando del 10%? Ah, eso tienen que tener mucho cuidado porque es un error muy común, ¿eh? Cuando dice 1% es 0,01 la probabilidad. 0,01 la probabilidad de encontrar un defectuoso. Bien. Ahora, para el punto A dice, si realmente está trabajando al 1%, ¿cuál es la probabilidad de revisar el proceso? ¿En qué caso se va a revisar el proceso? Bien, cuando haya al menos un defectuoso, ¿sí? Mastori dice hacer la probabilidad de x igual a 1. Si sale 1 nomás, ¿y qué pasa si sale 2, 3, 4 o los 10 son defectuosos? ¿Qué probabilidad tendrían que calcular en el ítem A? X igual a 1 es lo mismo que lo que dice Agustín, que es donde hay al menos un defectuoso. Bien, Agustín dice probabilidad de X mayor o igual que 1. ¿Sí? Probabilidad de que X sea mayor o igual que 1. ¿Sí? Si aparece 1, se para el proceso. Pero puede pasar que aparezcan 2, que aparezcan 3, que aparezcan 4, así hasta 10. Y en todos esos casos también se va a detener el proceso. Con que aparezca 1 es suficiente. Bien, entonces, ¿cómo calculan esta probabilidad? Esto sería, si calculan directamente, tendrían que calcular la probabilidad, fíjense que dice, probabilidad de que x sea mayor o igual que 1. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 1 más la probabilidad de que x sea igual a 2, así hasta 10. Ese sería como el camino de hormiga, digamos. O, aplicando la propiedad del complemento,
Agustín dice hacer 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0, ¿no? O si lo planteamos un poquito anterior, sería 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 1. Y la probabilidad de que x sea menor que 1 es 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0. Bien. Y la probabilidad de que x sea igual a 0 lo pueden calcular con la formulita que vimos hoy en el punto A. Calculen eso y díganme cuánto da entonces la probabilidad de revisar el proceso. Bien, la probabilidad de que x sea igual a 0, dice Daniel, que les da 0,956. Perdón, 0,0956. O ese es el resultado. Ah, bueno. Bien, ¿cuánto les da la probabilidad de x igual a 0? Así lo anotamos acá y queda anotado. 0,9044. Y la diferencia queda 0,0956. Bien. Estamos entonces con el ítem A. Vamos al ítem B. Fíjense que dice, ¿cuántos fusibles deberán probarse en vez de 10 si se desea que valga 0,95 la probabilidad de revisar el proceso cuando haya un 10% de defectuosos? ¿Qué está pidiendo la consigna? ¿Qué datos le está dando? ¿Se va a seguir trabajando con el mismo modelo binomial? Preguntas para ese ítem. ¿Qué le está preguntando? ¿Qué es lo que hay que averiguar? Bien, en este caso lo que no se sabe es el tamaño de la muestra. N es la incógnita. Bien, ¿qué es lo que se sabe? ¿Cuál es la probabilidad de éxito en esta binomial? P0,95, dice Fabián. ¿Qué les parece? Bien. ¿Es 0,95 la probabilidad de parar el proceso o es 0,1 la probabilidad de, perdón, la probabilidad de encontrar un defectuoso? Bien, 0,1. ¿Qué sería el 0,95?
Fíjense que dice, ¿cuántos fusibles deberán probarse si se desea que valga 0,95 la probabilidad de revisar el proceso cuando haya un 10% defectuoso? 0,95 va a ser una probabilidad. ¿La probabilidad de quién? Bien, la probabilidad de encontrar al menos un defectuoso, o sea, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1. Probabilidad de que X sea mayor o igual que 1. ¿Sí? Y esto, como habían planteado anteriormente, se puede expresar como 1 menos la probabilidad de X igual a 0, que es 0,95. Usando esta igualdad, traten de obtener el valor de n. Bien, ¿cómo quedaría entonces la igualdad de esta que tienen acá? 1 menos la probabilidad de que X sea igual a 0 va a ser el número combinatorio N0 por la probabilidad de que encuentren un defectuoso, 0,1, ¿a la cuánto? A la 0, bien, por 0,9 elevado a la, acuérdense que si P es 0,1, Q es el complemento y es 0,9. ¿Sí? 0,9 elevado a la n menos 0, que sería elevado a la n. Y esto es igual a 0,95. Entonces, tienen que despejar el valor de n acá. Un número combinatorio donde se toma de a 0, ¿cuánto vale? Bien, eso vale 1. Entonces, esta n de acá ya no nos va a molestar más, por decirlo así, porque esta desaparece. Vale 1. Esto de acá, ¿cuánto vale? Todo número elevado a la 0 también es 1. Bien, 1 por 1 por 0,9 a la n, acá va a quedar 0,9 a la n. Entonces acá sería 1 menos 0,9 a la n igual a 0,95. Entonces, despejo la n de acá, este 1 que está positivo pasa al otro lado negativo y quedaría menos 0,9 a la n igual a 0,95 menos 1. Acá va a quedar menos 0,9 a la n igual a menos 0,05, ¿no? Y de ahí
el menos de este lado y el menos de este lado se pueden cancelar, ¿no? Quedaría 0,9 a la n igual a 0,05. Y después se puede aplicar logaritmo, bien, y va a quedar logaritmo de 0,9 a la n igual al logaritmo de 0,05. Propiedad del logaritmo, logaritmo de una potencia es la potencia por el logaritmo de la base, ¿no? Acá hay que recordar un poquito esa propiedad. Y otra pregunta es, ¿se puede aplicar cualquier tipo de logaritmo acá? Porque yo apliqué log en base 10 acá. Y acá, aplicando la propiedad del logaritmo, va a quedar n por logaritmo de 0,9 igual al log de 0,05, ¿no? Esto que está multiplicando lo pasamos al otro lado dividiendo y quedaría n igual a log de 0,05 sobre log de 0,9. Y como dice Daniel, n es igual a 28,43, entonces es aproximadamente igual a 28. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? Cuando aplicamos logaritmo, por ejemplo, esa fue una pregunta que les hice, no importa qué logaritmo apliquen, ¿sí? En el caso de que ustedes tengan una base común y necesiten como algo particular con respecto a las bases, ahí sí tienen que tener en cuenta, pero acá si aplican logaritmo natural, logaritmo en base 10 o logaritmo en cualquier base, le debería dar lo mismo. Güey, Iván, vos ya estás muy avanzado. ¿Cuándo se recupera el segundo parcial? Primero vamos a rendir el recuperatorio del primero, ¿no? Hay que desempolvar, sí, tienen que desempolvar un poquito las propiedades del logaritmo, pero más que esto no hay, ¿eh? Aplicar como un logaritmo en los dos lados como para bajar un exponente y eso como mucho van a necesitar acá, ¿sí? La propiedad que aplicamos es logaritmo, si quieren lo escribo acá, en base b de a a la c va a ser igual a c por logaritmo en base b de a. ¿Sí? El exponente baja multiplicando al logaritmo de la base. Esta equivalencia es la que usamos recién para hallar el valor de n. Bien, entonces, fíjense, para responder a la pregunta B, dice, ¿cuántos fusibles deberán probarse en vez de 10 si se desea que valga 0,95 la probabilidad de revisar el proceso cuando haya un 10% defectuoso? La cantidad de fusibles que deberán probarse son 28 para que pasen esas dos cosas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí con eso damos respuesta al ítem B del punto 2. ¿Alguna pregunta antes que pasemos al otro ítem, al otro punto?
Bien, vamos al punto 3. Fíjense, en el caso del punto 3, dice, según la encuesta acerca de las elecciones provinciales, se sabe que el 25% de los electores de Corrientes votan a un determinado partido. Se elige al azar 50 votantes de un distrito electoral correntino. ¿Sí? Dice, calcule la media y la desviación típica del número de electores que voten a dicho partido. ¿Cuál va a ser la variable aleatoria X en este caso? ¿Qué va a indicar X? Bien, la variable aleatoria indica el número de votantes de ese partido. Bien, ahora, ¿con qué modelo se va a representar esta variable o se va a poder estudiar esta variable aleatoria? ¿Qué tiene que pasar? Y eso hoy se me pasó a mí. ¿Cuáles son los supuestos que estamos utilizando para decir que el modelo va a ser binomial? Creo que hoy Iván o uno de los chicos había dicho algo, pero no lo retomé. ¿Qué cuestiones tengo que tener en cuenta para saber qué es una binomial? Fíjense cuáles son los supuestos de las binomiales. O, por ejemplo, una hipergeométrica. Bien, las pruebas simples tienen que ser independientes. ¿Qué más? Se clasifican en dos sucesos opuestos. Esa es otra característica que tengo que mirar. Si encuentro dos sucesos opuestos, éxito y fracaso. Bien. ¿Y qué pasa con la probabilidad de éxito? Bien, la probabilidad de esos sucesos son constantes. Eso es una característica bastante importante, las que dijeron anteriormente también, pero tener en cuenta eso es muy importante, ¿sí? Si la probabilidad de éxito entre una y otra extracción cambia, el modelo ya deja de ser binomial, ya no se puede estudiar con una binomial, ¿sí? Eso les tiene que hacer ruido de que ese modelo que ustedes tienen no es binomial. Si la probabilidad de éxito entre una extracción y otra es diferente, entonces el modelo no se puede representar con una binomial. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, en este problema, la variable x va a ser una variable aleatoria binomial. Y si no fuera binomial, ¿qué sería?
Bien, o si fuera binomial, ¿cuál sería el tamaño de n y cuál sería la probabilidad de éxito? Suponiendo que fuera binomial, 50 vendría a ser el n, ¿verdad? Ah, vos no estás muy seguro de que sea binomial. Eh, y mira, veo que por lo menos veo que se divide, todo se resume a la división entre votar a un partido o votar a cualquier otro. Así que Ajá, entonces hay pareciera éxito y ser que es fracaso ahí. binomial. Ujú. Pareciera que es binomial, ¿no? Entonces, Sí. la X, vos decís que n, y ahí también Agustín dice n igual a 50 y la probabilidad de éxito, o sea, de que uno de los votantes elegidos sea del partido, es 0,25, ¿no? Entonces, es binomial de tamaño n igual a 50 y P sería 0,25. Bien. Ahora, les pide calcular la media y la desviación típica del número de electores que votan a dicho partido. A. ¿Qué es la media cuando estamos trabajando dentro de modelos? ¿Qué le está pidiendo? Ustedes tienen que tener abierto la clase y la clase de teoría. Así van mirando. Bien, les pide la esperanza. ¿Cómo se calcula la esperanza de X cuando se está trabajando en un modelo binomial? N por P. Bien, entonces la esperanza sería N por P. Y en este caso N vale 50 y P vale 0,25. Entonces la esperanza va a ser el resultado de este producto. ¿Qué sería? ¿Cuánto? 12,5. ¿Cómo se interpretaría ese número? 12,5. 12,5, ¿qué son? Los electores que se esperan que voten a ese partido. Bien, 12,5 o 12 serían los electores que se espera que voten a este partido. Bien, ahora falta les pide que hallen la desviación típica. ¿Cómo se calcula la desviación típica? Bien, la raíz cuadrada de la varianza de X es el desvío y es igual a la raíz de N por P por Q, que sería raíz cuadrada de N que vale 50, P que vale 0,25. ¿Cuánto vale Q? 0,75. Bien. Vamos a tirar un poquito más acá. ¿Y cuánto da eso? 3,061. Bien. Listo. Ahora, en el ítem B les pide calcule la probabilidad de que voten a dicho partido dos electores sabiendo que lo votaron al menos dos. Calcule la probabilidad de que voten a dicho partido dos electores sabiendo que votaron, sabiendo que lo votaron al menos dos.
¿Qué probabilidad está pidiendo ahí? Puede ser la probabilidad de X y mayor a 2. A ver, ¿qué piensa el resto? ¿Es eso lo que le está pidiendo la probabilidad de X mayor a 2? ¿Cuál sería la condicional? Calcule la probabilidad, volvamos a leer, a ver, dice, calcule la probabilidad que voten a dicho partido 12 electores sabiendo que lo votaron al menos 2. Bien, Ignacio dice que es probabilidad, fíjense, calcule la probabilidad de que voten a dicho partido 12 electores, X igual a 12, sabiendo, o sea, lo que ya se sabe es que votaron al menos 2 a ese partido. Acá le está pidiendo que verifiquen si se cumple o no la esperanza. ¿Cuál es la probabilidad de que esa esperanza que calcularon acá sea cierta? X mayor o igual que 2. Bien. Y esto sería, por definición de probabilidad condicional, sería la probabilidad de X igual a 12, intersección, ¿sí? X mayor o igual que 2, sobre la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2, por la definición de condicional, ¿no? ¿Sí? Y en el numerador, ¿qué sería que la probabilidad de que X sea igual a 12, intersección X mayor o igual que 2? ¿Qué tienen en común esos dos conjuntos? Acá, perdón, va con así, porque son dos conjuntos. X igual a 12, si marcamos acá en la recta, X igual a 12 estaría por acá, ¿no? Vamos a suponer que esto sería el primer caso. Y el segundo caso dice X mayores o iguales que 2. Entonces, los mayores o iguales que 2, vamos a poner el 2 acá, serían todo lo que está pintado en rojo, para acá. ¿Qué tienen en común estos dos conjuntos? El 12 y los mayores que 2. Bien, X igual a 12 nomás tienen en común. O sea, que acá arriba va a quedar, en el numerador va a quedar probabilidad de que X sea igual a 12. Sobre, acá me faltó cerrar, probabilidad de que X sea mayor o igual que 2. ¿Qué probabilidad de que X sea mayor o igual que 2?
si tienen que calcular eso, van a tener que calcular la probabilidad de x igual a 3, 4, 5, 6 hasta 50. Entonces, conviene calcular qué ahí en el denominador. Bien, 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 2. No igual a 2. ¿Sí? Porque el opuesto de x mayor o igual que 2 es que sea menor. ¿Sí? Entonces, se puede escribir como la probabilidad de que x sea igual a 12 sobre 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 2. Y esto quedaría entonces probabilidad de que x sea igual a 12 sobre que x sea menor que 2 va a ser 1 menos probabilidad de que x sea igual a 0 más probabilidad de que x sea igual a 1. Y acá tienen que usar la fórmula de la binomial para calcular estas tres probabilidades. Mastori, ¿vos resolviste todo el cociente o es solamente la probabilidad de que x sea igual a 2? Bien, entonces en el numerador va a quedar 0,1294. Estas dos probabilidades, ¿cuánto les da? Quedaría 1 menos la suma de esos dos. Igual, si queremos escribirlo completo, acá en el numerador va a quedar número combinatorio como n50 sobre 12. El éxito en este caso era ¿cuánto? 0,25, ¿no? 0,25 elevado a la 12 por 0,75 elevado a la 50 menos 12, que serían 38. Todo eso sobre 1 menos, hacemos la probabilidad de 0, entonces va a ser el número combinatorio de 50 tomados de a 0 por 0,25 a la 0 por 0,75 a la 50, más el número combinatorio 50 tomados de a 1 por 0,25 a la 1 por 0,75 a la 49. Y ahí sí, borro esto de acá para que quede completo. Bien, ¿cuánto les da el numerador? Ya había calculado Mastori, quedaba 0,1294. Y el denominador, va a quedar 1 menos estos dos sumando que tienen acá. La probabilidad de que igual a 0, ¿cuánto les da?
Bien, 0,024 a la cuánto es, a la 7, ¿no? 5 por 10 a la 7. Sí, van a ser numeritos muy chiquititos. Entonces, aproximadamente les va a quedar 0,1294. Porque sería, si acá les queda, vamos a suponer, como ya son del orden de 10 a las 7, a uno le restan eso y les va a quedar 0,999999. ¿Sí? Lo podemos aproximar con 1. Entonces, acá podemos poner menos 0 más 0. Y acá va a quedar esto dividido esto, va a quedar lo mismo. 0,1294. Cuando son del orden, o sea, perdón, de 10 a la menos 7, no es a la 7, porque si es a la 7 es un número muy grande. Cuando son del orden ya a la menos 7, a la menos 8, ahí ya considerémosle 0, ¿sí? Pongámonos de acuerdo con eso y acá ya va a quedar como 0. ¿Está? Más es acá. Bien, listo. Entonces, de esa manera, calculamos la condicional que pedía en el punto B. Vamos un poquito. Bien, para el caso del ítem 2, fíjense que le pide la probabilidad de que X sea, calcule la probabilidad de que voten a dicho partido más de 20 electores. ¿Qué probabilidad le está pidiendo ahí? Rápido, así pasamos al otro modelo. Bien, probabilidad de que X sea mayor que 20. ¿Sí? Esta probabilidad de X mayor que 20 se puede expresar también como 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 20, ¿no? Pero la vamos a calcular con una aproximación de la binomial con la normal, ¿sí? Háganme acordar cuando lleguemos a eso, cuando veamos modelos continuos y aproximación de binomiales con normales, vamos a resolver o van a resolver ustedes o van a poder resolver esta probabilidad del ítem C. Cuando en una binomial el tamaño de n es mayor a 30, para poder hacer el cálculo de algunas probabilidades se va a usar el modelo normal. Existe una relación entre el modelo binomial y el modelo normal, que es el teorema de Laplace, ¿sí? Y que con eso permite calcular este tipo de probabilidades que son muy difíciles o son muy engorrosas de calcularlo a partir del modelo discreto. ¿Está? Entonces, esto pongan ahí pendiente y cuando veamos eso, háganme acordar y vamos a tratar de plantear esta relación entre la normal y la binomial. Bien. ¿Está? Ahora sí pasamos al ejercicio 5. Cuando n es mayor que 30, ¿sí? Se puede aproximar cuando el tamaño de la muestra es mayor que 30, se puede aproximar una binomial por una normal. O se dice que las binomiales tienen un comportamiento parecido a una normal. ¿Sí? Bien, vamos al 5, que es un problema algo diferente a los demás. Perdón, no pegué el 4 acá. Creo que nos salteamos uno, ¿no? Espérenme que pego el 4, porque pegué el 5 y nos falta el 4.
recortar el 4 de acá. Vayan leyendo ya los que tienen abierto el 4. Bien, dice, las lámparas de color producidas por una compañía son 50% rojas, 30% azules, 20% verdes. Se toma una muestra de 6 lámparas con sustitución. Halle la probabilidad de que 3 sean rojas y 3 sean verdes, sean rojas, una sea verde y 2 sea azul. Ahí faltó un 2. Y aparezcan 2 de cada color. Bien, primero, ¿qué va a indicar la variable aleatoria X? Y fíjense que este problema ya es diferente al problema que veníamos viendo anteriormente. La variable X en general va a indicar el color o la cantidad. ¿Qué va a indicar? Iván dice que es una multinomial. ¿Por qué sería una multinomial, Iván? Bien, parece que están coincidiendo con que es una multinomial. Bien, llamemos, a ver, x1 sería entonces, acá van a ver 3 variables aleatorias, ¿no? x1 va a indicar ¿qué? Variable aleatoria que indica ¿qué cosa? Bien, cumple con las condiciones de ser una binomial, sí, pero hay varias, ¿no? Hay varias variables aleatorias. Entonces, x1 va a indicar variable aleatoria que indica ¿qué? ¿Qué va a indicar de esa muestra de 6? Indica que de lámparas rojas, dice Facundo. Bien, va a indica la cantidad de lámparas rojas presentes en la muestra. X2 va a representar, va a ser la variable aleatoria que indica la cantidad de lámparas. ¿Cuáles eran las otras? Azules presentes en la muestra. X3 va a ser la variable aleatoria que indica la cantidad de lámparas verdes presentes en la muestra. Bien, entonces X va a estar formado por X1, X2, X3. Y X
se va a representar con un modelo multinomial de cuántas variables aleatorias. ¿Cuántas variables aleatorias tenemos? Las acabamos de escribir. 3. Bien, entonces va a ser una multinomial de 3 variables aleatorias donde la probabilidad de x1 o de que la lámpara seleccionada sea roja es de ¿cuánto? 0,5. Bien. La probabilidad de que la lámpara seleccionada sea azul, 0,30 o 0,3. Bien. Y 0,2. ¿Y qué otra cosa hay que colocar en un modelo multinomial? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? 6. Bien. Entonces, esto es n, esto es la probabilidad de x1, esta es la probabilidad de x2, o sea, esta va a ser p1, p2 y esto va a ser p3. ¿Sí? Bien, ahora, fíjense en el A, dice, halle la probabilidad de que 3 sean rojas y 3 sean verdes. ¿La probabilidad de qué está pidiendo acá? 3 sean rojas, x1 va a ser igual a 3. x2 va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuántas lámparas azules van a haber? Bien, 0. Y x3, bien, 3. ¿Cómo se calcula esta probabilidad? Formulita el cálculo de probabilidad cuando es multinomial. ¿Tiene abierto su power de teoría ahí? Sí, díganme la fórmula, así la anotamos acá y después calculamos esta probabilidad. Voy a anotar acá abajo. Si tenemos P, n factorial sobre el valor que toma x1, ¿sí? Sería x1 factorial, x2 factorial, x3 factorial. Por, ajá, bien, por probabilidad. Ujú. Bien, entonces acá es x1 grande igual a x1 chiquitita, punto y coma, x2 grande igual a x2 chiquitita, y x3 igual a x3. Ahora, interpretación de la fórmula. N factorial, ¿cuánto valía n acá en nuestro problema? 6 factorial. X1 sería 3 factorial. X2, 0 factorial. X3 sería
3 factorial. Por P1 es 0,5. P1 elevado a la X1. X1 vale 3. A la 3. Por P2 sería 0,3 elevado a la X2, elevado a la 0. Por P3, 0,2 elevado a la X3. Y de esa forma pueden calcular, haciendo todos estos calculitos, calculan la probabilidad de que X sea igual a 3, X1 sea igual a 3, X2 sea igual a 0, X3 sea igual a 3. Que es lo mismo que decir calcular la probabilidad de que haya 2 lámparas rojas y 3 verdes. Bien. Como ya estamos cerca de la hora, fíjense, vamos a mirar y vamos a dejar planteadas las probabilidades para que ustedes hagan el punto C, el punto B y el punto C. ¿Sí? Fíjense que dice 2 rojas, 1 sea verde y 3 sean azules. Y después dice que aparezcan 2 de cada color. ¿Qué probabilidades son las que le está pidiendo ahí? Para el ítem B, se tendría que calcular probabilidad de que X1 sea igual a ¿cuánto? X2 sea igual a ¿cuánto? Y X3 igual a ¿cuánto? Y tengan cuidado porque hay veces que no aparecen en los enunciados de los problemas ordenados por el color el orden que ustedes le ponen a las variables aleatorias. ¿Sí? Por ahí puede aparecer primero la última y después la primera. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso porque es un error muy, muy común también y es bastante tonto, digamos. Y se descuenta un par de puntitos, ¿sí? Bien, X1, ¿cuánto vale en el ítem B? ¿Cuánto es la cantidad de rojas que pide para el ítem B? Acá falta un 2, ¿no? Pero ¿cuánto tienen que ser en total? ¿Cuántas salen en la muestra? Vamos a suponer que yo no anotaba este numerito acá. ¿Cómo se sabe la cantidad de rojas? Y tengo una verde y 3 azules. Bien, son 6, entonces la cantidad de roja tiene que ser 2. Bien, entonces, claro, sería 6 menos 4 y eso daría 2. Muy bien. Entonces, acá sería 2. X2, ¿cuánto sería? La cantidad de azules que hay en la muestra de 6. Tres. Y la cantidad de verdes, 1. Bien. Y en el último caso, les pide calcular la probabilidad de X1 igual a ¿cuánto? Perdón, X1 todos valen 2. Entonces acá va a ser 2, acá va a ser 2 y acá va a ser 2. Estas dos se calculan usando esta formulita que tienen. ¿Estamos? Bien. Entonces, con eso estamos por la clase de hoy. Si ustedes quieren seguir practicando estos modelos, el punto, fíjense, acá yo les puse, el punto 13 y 14 son modelos parecidos a estos que estuvimos estudiando. ¿Sí? Fíjense si pueden tratar de resolver el 13 y el 14. Los demás ya trabajan hipergeométricos, son trabajo de Poisson y no sé si ustedes llegaron a terminar eso, pero igual lo vamos a ver recién en la clase siguiente y las relaciones entre alguno de esos modelos discretos. ¿Sí? Ahí le paso ahora la asistencia, ¿sí?
A ver, creo que lo había copiado. Acá está. No. ¿Alguna pregunta de la clase de hoy? Dentro de todo se entendió, pudieron seguir. Bien, me alegro entonces. Esto es como un poquito más sencillo y tiene como la parte de modelos discretos y continuos. Bueno, en realidad toda la segunda parte tiene mucho de reemplazo de fórmula, mucho de entender dónde tengo que reemplazar cada cosa en una fórmula. ¿Sí? Y hay muchas fórmulas. Así que bueno, entonces estamos hasta acá. Yo le voy a subir esto a la clase de hoy que hicimos, el documento de la clase de hoy, lo voy a subir al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Ahí ya lo voy a guardar, cosa de no olvidarme. Y voy a plantear eso que me dijeron, el tema del tiempo. Y otra cosa era, tema tiempo, háganme acordar. Ah, y subir las resoluciones. Bien, entonces, éxitos para el martes, estudien, lo único que le puedo decir es que estudien, que vuelvan a revisar aquellas cuestiones que le quedaron inconclusas y bueno, nada, nos vemos el martes y que tengan buen fin de semana. Chau, chau.